Ya sabes, la gente siempre me pregunta cuál fue el momento más asustador de mi vida. Esperan que hable de algo que pasó cuando era joven. Un accidente de auto, un incendio, algo dramático. Pero la verdad es que el momento más asustador pasó cuando tenía 71 años, sentada frente a alguien en quien había confiado durante casi 20 años en un restaurante elegante donde las servilletas cuestan más que mi primer pago de auto. Me llamo Gladys y voy a contarte lo que casi me pasó. Y más importante, voy a decirte cómo lo detuve. Construí mi vida de la nada. Durante 30 años trabajé duramente, 6 días a la semana, administrando 3 lavanderías en seco. Comencé con una tienda pequeña en la calle Quinta, cuando era joven y hambrienta, y lo suficientemente estúpida para creer que podía hacer cualquier cosa. Podía, como resultó. Para cuando estaba en mis 60, tenía 3 locales prósperos, clientes leales, buenos empleados, una vida que tenía sentido. Ese negocio no era solo mi plan de jubilación, era mi bebé. Era prueba de que había hecho algo que importaba. Mi hija Susana estaba orgullosa de mí, o al menos lo estaba, hasta que se casó con Fabio. Fabio era encantador, le doy eso. Aparecía en las cenas familiares con vino que realmente costaba dinero. Contaba historias que hacían que todos rieran. Y tenía esta manera de hacerte sentir como si fueras la persona más importante en la habitación. Dijo que era un asesor de administración de riqueza, muy exitoso, muy conectado. Mencionaría a sus clientes por nombre de pila, personas de las que vagamente había escuchado. Y siempre parecía estar a punto de cerrar algún gran trato. Susana lo adoraba. Y porque Susana lo adoraba, traté de hacerlo. Eso es lo que haces como madre. Sonríes y asientes, e ignoras la pequeña voz que dice que algo no cuadra completamente. Lo que aprendes cuando dirigís tu propio negocio durante 30 años es a leer a la gente. Aprendes a detectar a los que mienten sobre una mancha que no estaba ahí cuando dejaron el vestido. Aprendes a notar cuando la historia de alguien no coincide con sus salarios. Fabio activaba todas las alarmas que tenía, pero me mantuve callada. Había aprendido de la manera difícil que criticar a tu yerno es una forma rápida de perder a tu hija. Luego vino la llamada telefónica. Era una tarde de martes en octubre y justo estaba a punto de cerrar mi tienda principal. Mi vecina, Dolores, llamó. Dolores había sido una secretaria legal durante 40 años antes de jubilarse y tenía el tipo de memoria de detalles que viene de pasar décadas entendiendo documentos legales. Me llamó sonando nerviosa. Gladys, necesito decirte algo, pero tienes que prometerme que no dirás que vino de mí. Mi estómago se hundió. Conozco ese tono. Me dijo que Fabio había estado sentado en su coche en mi entrada esa tarde y lo había visto a través de la cerca en el teléfono. No estaba susurrando ni tratando de ser discreto. Estaba teniendo una conversación completa y Dolores, que tiene oídos como un halcón, escuchó suficiente.
Estaba hablando de transferir mis activos, todos ellos. Le estaba diciendo a quienquiera que estuviera en el otro extremo de ese teléfono que necesitaba conseguir la transferencia de activos hecha antes de que la vieja se dé cuenta. Esas fueron sus palabras exactas. Antes de que la vieja se dé cuenta. Sentí algo romperse en mi pecho. Dolores dijo más. Dijo que escuchó hablándole sobre dinero, mucho. Dijo que su voz cambió cuando habló de una mujer llamada Tania. Y luego dijo algo que me heló la piel. Gladys, no sé cómo decir esto, pero cuando dijo el nombre de Tania, sonaba como un esposo hablando de una esposa. Me senté en un montón de suministros de limpieza e intenté recordar cómo respirar. Después de colgar con Dolores, hice algo que nunca había hecho antes. Contraté a un investigador privado. Sabía que estaba siendo paranoica, pero en ese punto la paranoia se sentía como la única respuesta razonable. Luego, contraté a un contador forense llamado Ricardo Mendoza. Ricardo era un hombre serio con credenciales serias, y cuando expliqué en qué estaba preocupada, no juzgó. Solo asintió y dijo: «Déjame investigar». Tomó 3 semanas. Cuando Ricardo me llamó de vuelta, su voz era muy calma. El tipo de calma que usa la gente cuando está a punto de decirte algo terrible. Fabio tenía $350.000 en deuda oculta. $350.000. Distribuidos en 4 LLC diferentes que Ricardo tuvo que cavar para encontrar. Había abierto cuentas de negocios con nombres falsos. Había movido dinero a través de transacciones complicadas. Lo había enterrado tan profundamente que la persona promedio nunca lo vería. Y eso era solo el comienzo. El informe del investigador privado fue peor. Fabio tenía una segunda familia, una verdadera segunda familia. Tenía una novia llamada Tania y un hijo pequeño. Vivían 45 minutos lejos, en un pueblo donde nadie lo conocía. Los visitaba 2 veces a la semana, regular como un reloj. Había estado manteniendo esta vida completamente separada mientras volvía a casa con Susana, mientras aparecía en cenas familiares, mientras me encantaba para ganarme mi confianza. Me senté en mi sala de estar y leí esos informes 3 veces, esperando haber malentendido. No lo había. Lo que lo hizo peor, lo que destrozó mi corazón en pedazos, fue entender para qué lo hacía todo. La deuda, la familia oculta, los esquemas. Necesitaba dinero. Dinero de verdad. Necesitaba mi negocio. Necesitaba esas 3 tiendas con su flujo de efectivo constante y su bienes raíces y su buena reputación. Había calculado que si podía conseguir que firmara esos papeles, si podía tomar control de mis activos, finalmente podía tener la vida que quería. La vida correcta. La vida donde no tenía que esconderse. Y se suponía que simplemente debería entregárselo. Llamé a mi abogado al día siguiente. No le dije nada a Susana, esa fue la parte difícil. No podía decirle sobre la segunda familia de su esposo, su deuda oculta, su plan de robar todo lo que había construido.
¿cómo le dices algo así a tu hija? Solo le dije que no me estaba sintiendo bien, que necesitaba enfocarme en mi salud. Luego esperé. Y luego vino la invitación. Fabio quería llevarme a cenar. Un restaurante elegante. En algún lugar especial. Dijo que hacía demasiado tiempo que no pasábamos mucho tiempo juntos y quería saber sobre mis planes para el futuro, para el negocio. Lo dijo con tal calidez que suena genuina que si no hubiera sabido la verdad, podría haber creído. Dije que sí. La noche de la cena me puse mi mejor vestido, el azul marino con los botones de perla que había estado guardando para algo especial, y me arreglé el cabello. Incluso me puse lápiz labial, que casi nunca hago. Si iba a hacer esto, lo iba a hacer con dignidad. Fabio estaba esperando en el restaurante cuando llegué. Se paró para saludarme, sacó mi silla, ordenó vino, actuó como el caballero perfecto. El restaurante era exactamente el tipo de lugar que él elegiría. Caro, tranquilo, el tipo de lugar donde los acuerdos importantes suceden sobre manteles blancos. Hicimos charla superficial durante los aperitivos. Preguntó sobre las tiendas, cómo estaba yendo el negocio, si había pensado en qué quería hacer con todo en algunos años. No te estás haciendo más joven, dijo con una sonrisa que se suponía era afectuosa. ¿No quieres pensar en tu legado? ¿Sobre tu familia? Sonreí de vuelta y dije que había estado pensando en ello bastante, en realidad. Luego lo hizo, justo como Dolores lo había descrito, como Ricardo lo había predicho. Fabio metió la mano en su chaqueta y sacó una carpeta. Cuero hermoso, muy profesional. La abrió y deslizó una pila de papeles sobre la mesa. He preparado una estrategia, dijo. Una forma de proteger tus activos, minimizar tu carga fiscal y configurar las cosas para el futuro. Todo lo que tienes que hacer es firmar. Miré esos papeles. Documentos legales con mi nombre, escritos en el tipo de lenguaje que está diseñado para hacerte sentir estúpida si haces preguntas. Tomé un sorbo de vino y dije, por supuesto, pero primero pidamos postre. Fabio parpadeó. Esa no era la respuesta que había estado esperando. Vaciló un poco. Dijo que no estaba realmente con ganas de postre, pero ya estaba haciendo una seña al mesero. Ordené el pastel de chocolate. Ordené crème brûlée. Ordené café. Iba a tomarme mi tiempo. Mientras esperábamos, abrí mi propia carpeta, la que había traído en mi bolsa. Extractos bancarios. Sus extractos bancarios y los extractos bancarios de Tania, mostrando transferencias regulares. La segunda hipoteca que había falsificado en mi tienda principal, una que nunca había firmado, con una firma que no se parecía nada a la mía. Fotografías del investigador privado. Tania y Fabio juntos. Tania y Fabio con el hijo. De la mano, viéndose como una familia. Viéndose como el tipo de vida que había estado planeando financiar con mi dinero. Y sentado 2 mesas más allá, casualmente comiendo su cena, estaba mi abogado. La mirada en la cara de Fabio fue algo que nunca olvidaré. Fue la mirada de un hombre viendo su mundo completo colapsar en tiempo real. Abrió la boca y la cerró. Su cara se puso blanca.
luego roja, luego blanca de nuevo. ¿Cuánto tiempo?, susurró. Lo suficiente, dije tranquilamente. Lo suficiente para saber qué eres. Y lo suficiente para asegurarme de que nunca lastimes a mi hija de nuevo. Es cuando las cosas se pusieron oficiales. Ricardo Cho, mi contador forense, presentó un informe con la Fiscalía del Distrito. La investigación por abuso financiero de ancianos se abrió dentro de una semana. Fabio intentó huir. Intentó convencer a Susana de que estaba mintiendo, que de alguna manera había fabricado toda esta evidencia, que esto era sobre él y yo, y algún resentimiento de larga data. Pero Susana ya había leído los informes. Ya había visto las fotografías, ya había ido al banco y confirmado la hipoteca falsificada. El caso de la corte tomó 8 meses. Al final, Fabio fue ordenado a repagar $150,000 como restitución. Perdió sus licencias comerciales. El caso de fraude aún está pendiente. Lo último que escuché, estaba viviendo en un apartamento estudio, y cada día de su vida es básicamente una consecuencia por lo que intentó hacer. Pero la verdadera victoria, la cosa que hizo que todo valiera la pena, fue recuperar a mi hija. Cuando alguien está tratando de manipularte, tratando de robarte, tratando de aislarte de tu familia, necesita que seas pequeña y asustada. Te necesita para dudar de ti misma, cuestionarte si estás siendo paranoica, preguntarte si tal vez eres solo una mujer vieja que no entiende cómo funciona el dinero. Lo que no esperan es que seas más fuerte de lo que son. Lo que no esperan es que digas que no. Susana vino a mí el día después de que el juicio terminó. Estaba llorando. No lágrimas de tristeza, sino lágrimas de liberación. Como si hubiera estado conteniendo la respiración y finalmente pudiera respirar de nuevo. Ella dijo: «Siento haber tardado tanto en verlo por lo que era». Y dije: «Estás aquí ahora. Eso es lo que importa». Tuvimos almuerzo juntas esa semana, solo nosotras dos, en un pequeño café cerca de mi tienda principal. Preguntó sobre el negocio, sobre mis planes, sobre qué quería para mi futuro. Pero esta vez se sintió diferente. Esta vez se sintió real. No estaba preguntando por qué alguien le había puesto en ello. Estaba preguntando porque me amaba y quería saber. Aún estoy corriendo mis 3 tiendas. Tengo 73 años ahora. Algunos días mis rodillas duelen y pienso en jubilación. Pero luego camino a través de esas puertas y veo a los clientes que han estado viniendo a mí durante 20 años. Y veo a los empleados jóvenes que están aprendiendo el negocio. Y pienso en cómo construí algo real, algo que importaba, algo que nadie podía quitarme. No con encanto, no con manipulación, no con mentiras. ¿Y mi hija? Ahora tenemos cena juntas. Cena de verdad, no cenas donde alguien está conspirando en el fondo.
Hablamos sobre su vida, mi vida, el futuro. Se disculpó conmigo más de una vez por dejar que alguien se interpusiera entre nosotras. Pero le dije la verdad. No lo dejó pasar. Nos engañó a ambas. La diferencia es que escuché mi instinto cuando algo no se sentía bien. Y cuando llegó el momento de actuar, no dudé. Esa carpeta en mi bolsa, la que tenía la evidencia, la prueba, la verdad, realmente no era sobre detener a Fabio, era sobre salvar a mi hija. Y resulta que eso vale más que cualquier cosa que intentó tomar.